Están invitados para esta mañana en Frente a Frente el señor subsecretario de Relaciones Exteriores Gerardo Torres, que es miembro del Directorio Nacional del Partido Libertad y Refundación. Isaac Santos Aguilar, que es un general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas. Y el exsecretario de Estado en los despachos de defensa, Arístides Mejía. Y más adelante estará Óscar Estrada. Antes, solo les quiero hacer un breve comentario. Y sí, es comentario. Yo creo que Carlos Zelaya se traicionó a sí mismo el sábado anterior, cuando dijo: hoy sí les voy a decir la verdad. Ya les voy a citar textualmente la expresión de Carlos Zelaya. Hoy quiero hablar con la verdad. Fíjense bien, hoy quiero hablar con la verdad. Y antes del sábado 31 de agosto, ¿nos hablaba Carlos Zelaya con la verdad o nos contaba medias verdades? Hoy quiero hablar con la verdad. Ya van a escuchar el mensaje de Carlos Zelaya. Reflexionaba esta mañana, entonces, antes del domingo 31, ¿no habló con la verdad? ¿O habló con verdades a medias Carlos Zelaya? ¿Por qué esa expresión del sábado, hoy quiero hablar con la verdad? La primera gran contradicción de Carlos Zelaya, entre lo que es antes del 31 de agosto sus mensajes y los mensajes desde el 31 de agosto. Y los conceptos deben estar totalmente claros hoy. Los conceptos deben estar totalmente claros hoy. El primer concepto que debe quedar claro ante usted. En todo caso, Carlos Zelaya sale de su cita con los fiscales y pide que se le investigue porque admite que en el 2013 cayó en una trampa. ¿Cuál es la trampa que arguye el secretario del Congreso? Porque entiendo que todavía no presenta su renuncia como diputado, que fue lo que dijo el sábado anterior, que pone su cargo a disposición, puede un diputado renunciar. Tiene que presentarlo a disposición y tiene que ser aceptado. Y tiene que ser aceptado, ¿verdad? Entonces, él dice, hay un video donde yo aparezco en una reunión en Río de Piedras, San Pedro Sula. Ya pueden pasar con el invitado, por favor. Y ahí reconocí que estaba Ramón Mata Gualdurraga y que estaban otras personas, dice. Esta reunión fue coordinada por Carlos Muñoz y Rafael Sarmiento, que por cierto, Rafael Sarmiento, otro diputado de Libre, se desmarca. Compareció ante los medios ayer y se desmarcó, primero diciendo que él no ha estado en ninguna reunión en Río de Piedras. Pero es que Carlos Zelaya no dijo que estuviera en esa reunión de Río de Piedras, dijo que él con Carlos Muñoz coordinaron una reunión con empresarios que querían aportarle dinero a la campaña del Partido Libre en el 2013. Entonces viene Carlos Zelaya y dice que se me investigue aquí en el país y que me investiguen afuera, dice. Porque afirma que ahí le ofrecieron dinero para la campaña, no que le entregaron dinero. Por lo tanto, que quede claro, cualquier pensamiento, criterio que se emane de Frente a Frente, no se le está señalando a Carlos Zelaya como culpable, porque primero no tiene imputación. Pero se supone que por eso lo está investigando el Ministerio Público, para ver si cometió un delito al reunirse con narcotraficantes y aceptarle dinero para la campaña de 2013. Y quiero aclarar los conceptos de un comienzo para que no haya malinterpretación. Ahora, y aquí la gente se puede confundir porque he estado escuchando, he estado leyendo y algunas lecturas que escucho lindan en un espacio bien peligroso. A Carlos Zelaya, en el juicio de Fabio Lobo, uno de los testigos, Debbie Leonel Rivera Maradiaga, uno de los cachiros, lo mencionó, que habían recibido dinero de parte de esta organización criminal para campañas. Y en el juicio de Juan Orlando Hernández también se le mencionó. Luego salieron otras publicaciones en el pasado que Carlos coordinaba el aterrizaje de narcoavionetas en una pista de Olancho, pero no tiene ninguna imputación sobre esto. En todo caso, lo que se cierne sobre Carlos Zelaya es una investigación sobre esa reunión en Río de Piedras, San Pedro Sula, porque de ahí se pueden presumir muchas cosas, pero en este instante son presunciones. Será el fiscal, en todo caso, que tiene que construir una buena investigación y si encuentra indicios, pues hacerle las imputaciones al señor Carlos Zelaya. Concepto que usted lo debe tener claro desde un comienzo aquí en Frente a Frente. Saludo al secretario de Estado, subsecretario de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Renato. Gracias por invitarme. Al exsecretario de Defensa, don Aristides Mejía. Bienvenido, Aristides. Mucho gusto, Gerardo. Y Óscar Estrada, que estará ya en los próximos minutos. Isaac Santos, coronel en retiro, ¿verdad? Sí. No llegó a general Isaac Santos, o sí llegó a general. Coronel.
En condición de retiro. En condición de retiro. Muy bien, ya el equipo prácticamente está completo. Pues se acaba... Pero cuando coronel era casi ser general, ¿verdad? Sí. No sé si escuchó la pregunta de Ariste Mejía, la vamos a repetir, por favor, Luz Madrid. Yo esperé ayer, después de que Carlos admitió haber participado en esa reunión, porque ese es el gran talón de Aquiles de la política nuestra en las últimas décadas, el financiamiento. Buenos días, coronel. Buenos días, coronel. Ese es el gran talón de Aquiles de nuestra política, el financiamiento. Miren a Juan Orlando Hernández, se los he dicho incontables veces aquí. Así se fueron involucrando muchos políticos. Es que las campañas eran carísimas hace algunas décadas, recibiendo dinero del narcotráfico. Y luego el narcotráfico pedía favores, Claro. que ese es el problema. Luego los narcos pedían favores. Y si no matan. Y era sí o sí. Yo te aporté a la campaña tanto. Sí o sí. Y algunos hasta exigían funcionarios en algunas carteras de Estado. Y era de cumplirles. Y si no, haya el que los traicionara. Esa es la gran debilidad. Yo estoy viendo muchas aristas aquí, en este debate. Pero no hemos llegado al puntito central de esta temática, al talón de Aquiles, el mal de males de las últimas décadas en la política partidaria de Honduras, el financiamiento electoral sucio. Carlos solo dijo, investíguenme. Es cierto, me reuní con esos capos. Bueno, y la gente presume que al reunirse con capos recibió dinero, pero eso está sujeto a investigación. Pero al menos uno espera encontrar autocríticas de los partidos políticos. Autocríticas. Carlos Zelaya el sábado se disculpó con su hermano Mel Zelaya, se disculpó con la presidenta Xiomara Castro, pero no se disculpó con el pueblo. Me dirán algunos, ¿y para qué se va a disculpar con el pueblo si él es inocente? Pero desde el momento en que está admitiendo que se reunió y que le dijeron que iban a haber aportaciones, pero que en ese instante no recibió dinero él, la gente presume o dice, y si lo recibió después o quién lo recibió, es el asunto. Yo no he visto desde que ha sido condenado Juan Orlando Hernández una disculpa institucional del Partido Nacional pidiéndole perdón al pueblo. Ni individual. Ni individual. Y ayer vi a un libre que en vez de hacer una autocrítica por una debilidad partidaria en el Estado de Honduras, lo miré envalentonado, sacando el músculo, y el 15 de septiembre salimos a las calles. Pero bien, República Dominicana, lo vamos a ver por favor en pantalla. Oscar, gracias por salirte de la reunión en que estás y atendernos unos minutos. Así que vamos a aprovechar el periodo corto de tiempo que estés con nosotros, a menos que nos hagas un favor y te quedes hasta las 9 de la mañana. Bueno, la respuesta sobre lo de los nacionalistas más adelante. Concentrémonos en lo que nos ha ocupado a todos los hondureños este fin de semana. Más allá de lo que han decidido ustedes de respaldar a Carlos Zelaya como libre, de respaldar a la presidenta Castro y sus decisiones de denunciar el tratado de extradición, de convocar para el 15 de septiembre a todos los libres a una marcha de respaldo al partido, de respaldo a Carlos, de respaldo a la presidenta Castro, ¿sienten que les perjudica o no les perjudica como partido? Primero en el gobierno. Segundo, de cara a las elecciones del próximo año, el que Carlos haya aceptado que se reunió con narcos, vicecanciller. Bueno, muchas gracias, Renato. Esta va a ser mi primera participación. Un honor estar aquí con los invitados. No tanto haber tenido que ver la conferencia del Partido Nacional, pero bueno, importantes elementos como para poder contestarles, ya que no andan por acá. Yo primero quiero empezar señalando que a veces cuando uno le da un examen de elección múltiple, uno cuando era estudiante decía, parecía más pregunta capciosa que examen, ¿no? Yo creo que la pregunta de hoy nos limita en una capacidad de poder analizar las cosas como deben de ser. Dice la pregunta, ¿no? ¿Usted cree que la extradición que la presidenta suspende tiene que ver por la soberanía o por llevar a Carlos Zelaya? Y entonces nos deja como a escoger entre las dos opciones, ¿no? Yo diría que el problema de la pregunta es que está al revés, ¿verdad? Lo que plantea Carlos Zelaya se da justamente en un contexto que ya está marcado por una decisión que la presidenta ha tomado por posiciones, a nuestro parecer, injerencistas de parte de los Estados Unidos. Pero el llamado del presidente Zelaya y del mismo Carlos Zelaya de ir a presentarse al Ministerio Público fue antes de todo esto. Obviamente, si contamos las cosas en un orden que no son, vamos a poder llegar a conclusiones equivocadas o erróneas, ¿no? Si decimos que Carlos fue al Ministerio Público y que después la presidenta suspendió la extradición, entonces uno más uno le hace en la cabeza de uno decir, lo hizo por esto. Y no es cierto. Primero, ya había dicho, Manuel Zelaya Rosales, presidente de la República y coordinador del Libre, y Carlos Zelaya que se iban a ir a presentar. Segundo, Renato mencionaba sobre el gran problema de los partidos políticos, ¿no? Y el financiamiento. Miren, nosotros estuvimos 12 años en oposición, en resistencia. Hasta hace muy poco tuvimos representación en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros fuimos auditados, perseguidos, encarcelados, golpeados. Las finanzas de Libertad y Refundación han sido auditadas para arriba y para abajo, al derecho y al revés, porque si nos encontraban un clavo, nos metían presos y nos paraban y nos detenían. Y ese video de Carlos Zelaya, ese video que Carlos Zelaya menciona que existe, que él sabe que existe, es de un video de hace 11 años,
El video no es de ayer, ni de hace un par de meses. El video es cuando el Cachiro ya era un agente de la DEA, ya había negociado con la DEA y andaba haciendo videos a ver a quién pescaba. Para la reunión, que es en San Pedro Sula, que ya también lo dijo Carlos, aparece él, aparece Mata, dice el mismo Carlos, que en ese entonces no sabía quién era el Cachiro, que después se hizo famoso, y aparece otra gente ahí que está en esa reunión. En esa reunión le ofrecen plata. Él no la acepta, ese es el video. Ahora bien, por eso digo que la pregunta está al revés. Pasa, dejamos eso pasó hace 11 años. Hace 11 años tiene ese video la DEA. Hace 11 años lo tienen los que fueron a los juicios en Nueva York, hace 11 años. Por eso es que se ha mencionado lo de Carlos, lo de Carlos, lo de Carlos. El video no tiene más sustancia que eso. El video no dice más que eso. El video no generó otra investigación más que eso. Sin embargo, en la mediática de hoy, en la que la presidenta de la República soberanamente ha denunciado el Tratado de Extradición de 1912, entonces mediáticamente sí pudo haber generado un impacto. Yo le decía a Renato y aquí a los invitados en la pausa, a mí me pueden chantajear con un secreto mientras el secreto sea secreto. Pero una vez que eso se rompe, yo ya estoy libre, digamos, aunque el Partido Nacional dice que libres nunca más. O sea, reivindicándose subyugados, entreguistas y esclavos. Pero ese es el asunto del Partido Nacional. Entonces, viene Carlos y en este contexto dice, existe ese video y yo me pongo a disposición para ser investigado. ¿Qué hubiera pasado si ese video se filtra, se cuela? Ya pasaron los casos, ya fue mencionado, ya fueron los Cachiros, ya fue Juan Orlando, ya fue Tony, ya fueron sentenciados. ¿Ustedes creen que el Partido Nacional, si hubiera tenido algo más que ese video, si hubiera tenido una prueba, si hubiera tenido algo contundente, no hubiera hecho lo imposible para que antes de que se fuera Tony, se fuera Carlos? Antes de que se fuera Jo, se fuera Carlos. Pero no pudieron, no tenían. Lo que sí tenían era una herramienta que en este contexto podía generar este ambiente que se intentó generar el fin de semana. Y voy a ser breve para ir cerrando y poder escuchar a los demás invitados. Entonces, la presidenta, ¿por qué denuncia el tratado? Porque la posición de los Estados Unidos realmente es profundamente irrespetuosa, ¿no? El ministro de Defensa de este país, que es soberano y que es igual ante la ley como los Estados Unidos, y el jefe del Estado Mayor Conjunto se reúnen con su par en Venezuela. Y la embajadora de los Estados Unidos, lo que se le ocurre, la brillante idea que se le ocurre, es acusarnos de que nos estamos reuniendo con narcos. Quienes sí se reunieron con narcos, sabiendo que eran narcos, fue el gobierno de los Estados Unidos. Fue el expresidente Trump, fue el expresidente Obama, fue la senadora Pelosi, fue Rex Tillerson, fueron los jefes de ese país que ya sabían que Juan Orlando era narcotraficante, que ya tenían las pruebas y que sí se reunieron con él. Entonces la presidenta, en un acto de soberanía y de dignidad, dice, ¿saben qué? Ese trato es insostenible. Nosotros ahí no vamos a avanzar. Pero tranquilos, quedan 6 meses para el tratado de extradición. Si en efecto hay líneas de investigación que vinculan a Carlos Zelaya con el narcotráfico, ya sea en el Ministerio Público o en los Estados Unidos, hay 6 meses para solicitarlo. Y eso es público. Y eso aquí nadie se lo esconde. Aquí una vez Estados Unidos pide, todos los periodistas saben. Los periodistas saben antes que yo, me llaman a mí y me dicen, hey, dice, ¿es verdad que ya llegó la extradición de tal? Y yo tengo que preguntar para ver si es cierto y no planchar y decir cosas que no son. Entonces, todo este contexto, toda esta nube que se creó, ¿verdad? Que generó, digamos, un intento de desestabilización, la presidenta lo denunció desde el primer momento, ¿no? O sea, el hecho de acusar a nuestras Fuerzas Armadas, el hecho de decir que se reúnen con narcos, el hecho de que un país extranjero nos venga a querer señalar como que Venezuela no, Venezuela está prohibido, con Venezuela no se pueden reunir. Esas son las cosas que nosotros no toleramos. Y ayer el Partido de Libertad y Refundación ratificó su respaldo a la presidenta Xiomara Castro, ratificó su respaldo a su gobierno y creemos que lo que hizo Carlos Zelaya es lo mejor. Él se presenta a los juzgados y renuncia de su cargo. Yo me acuerdo, a mí en aquel entonces no me invitaban aquí frente a frente, pero yo me acuerdo a Renato Álvarez exigiendo que no había casos de corrupción, le decía al expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, renuncie, presidente, para que lo puedan investigar. Cuando andábamos miles en las calles con las antorchas por el tema del Seguro Social o otras acusaciones en contra de Juan Orlando Hernández, aquí en este programa decía Renato Álvarez, no podría considerar renunciar para que se pueda investigar y así poder salir adelante con la cara limpia y eso. Bueno, eso justamente fue lo que hizo Carlos Zelaya, renunciar. Entonces nosotros creemos que eso es importante y lo aplaudimos. Y finalmente yo creo que lo que hay que decirle al pueblo de Honduras es que el nombramiento ayer de Rexy Moncada al frente de las Fuerzas Armadas estabilizó otra vez todo eso que se quería generar, toda esa crisis que se quería generar. Porque ¿qué pasa? Si se rompía la conexión con las Fuerzas Armadas, entonces esas personas que sueñan todos los días con un golpe de Estado, ahí estaba otra vez Tommy Zambrano diciendo, primero, nunca van a aceptar que son narcos, segundo, a pesar de que todo el mundo que saben que son narcos han enseñado a la gente de cosas que ellos hicieron, y tercero, que molestan con esa insistencia de llamamos a las Fuerzas Armadas. ¿A qué las están llamando? ¿A dar otro golpe de Estado? No, eso no va a pasar más. Y esa amenaza que algunos elementos de las Fuerzas Armadas en retiro siguen soñando con eso, ayer con el nombramiento de Rexy Moncada se estabilizó. Y para contestar a alguna gente que dice, ¿y qué pasó con lo que dijo la presidenta? La posición de la presidenta es firme. Candidato que quiera participar tiene que renunciar a su cargo. Eso fue lo que dijo Xiomara Castro en enero. Pero no entender el contexto de lo que está pasando hoy es ingenuo y es tonto. Nosotros ayer decíamos en la reunión de la Coordinación Nacional, no puede ser utilizado el buen ejemplo de disciplina de la compañera Rexy Moncada, que no puede negar nadie aquí, estabilizó las cosas, para que otros que no renunciaron cuando la presidenta les dio la orden, se quieran meter ahí aprovechando la coyuntura. No. La posición de Rexy Moncada es de disciplina en enero, porque renuncia, porque se lo ordena la presidenta, y es de disciplina el 1 de septiembre, porque asume un cargo
que le da la presidenta. Y aquellos que soñaban con que esto se iba a desestabilizar o se iba a ir de las manos, pues se quedaron otra vez con las ganas de ver este gobierno desestabilizado. Hay gente que nos quiere poner al mismo nivel del Partido Nacional para desgastarnos. La principal fuerza política en este país es Libre, después le sigue el Partido Nacional, muy por debajo está el Partido Liberal. Entonces, por querer generar esa mediática, ese ambiente, esa desestabilización en la que Libre y el Partido Nacional nos quieren poner como iguales, solo beneficia a una tercería que pues ya la conocemos. Entonces, aquí hay gente que estaba por la desestabilización, hay gente que sueña con dar golpes de Estado y hay gente que creía que iba a poder tener una oportunidad en un desgaste que, creo yo, ayer la presidenta Xiomara Castro muy hábilmente pudo contener. Gracias, señor vicecanciller Gerardo Torres. Óscar Estrada, tú como escritor de varios libros muy leídos en el país y analítico con todo esto de las últimas décadas y el narcotráfico en Honduras, ¿qué crees que ha pasado a partir del sábado con esta declaración de Carlos Zelaya luego de ser citado por el Ministerio Público? Adelante hasta Santo Domingo a Óscar Estrada. Buenos días. Pues es importante reconocer, yo no sé, hay un esfuerzo por parte del gobierno y por parte de la militancia de Libre de reconocer la renuncia de Carlón como un acto heroico, porque admitió ahora sí haber sido grabado, ¿no? La evidencia hizo que él tuviera que pues, poner su cargo a disposición. Pero lo cierto es que él ya se había reunido con ellos. No debió haber aceptado ese puesto para comenzar porque él ya se había reunido con ellos y esa relación iba a traerle conflicto. Entonces más da la impresión de que fue sorprendido y que eso lo hace que renuncie y no realmente de una intención real de desconocer ese tema, ¿no? El video, si bien argumenta Gerardo, pues fue grabado hace 11 años en un contexto en el cual el Cachiro se dedicó durante ese tiempo a andar poniendo trampas a muchos candidatos de todos los partidos políticos para poder con eso negociar a la hora de establecer un acuerdo con la Agencia Antidrogas y con la Fiscalía de Estados Unidos. Ese fue el propósito de la reunión, ¿no? Pero no sería suficiente en este contexto para una extradición para llevar a Carlos, porque según la ley norteamericana eso ya prescribió, ¿no? Tiene que ser algo cometido en los últimos 5 años para poder ser procesado. Entonces, el argumento de que la extradición podría venir por ese video no es correcto. Lo que sí es correcto, y creo que eso es lo que viene aquí, que el video se reactiva dentro de una posible causa en Estados Unidos a partir de que la conspiración en el cual se le acuse continúe más allá en el tiempo hasta dentro de los últimos 5 años. Y la persona que en esa conspiración está también involucrado y podría involucrar a don Carlos Zelaya, y ahí sí sería causa de extradición, es precisamente el exdiputado oquelimidense que se acaba de declarar culpable el pasado mes de agosto, y es la causa precisamente de que ahora Carlos haya tenido que aceptar ese video, y es la causa por la cual se haya roto este tratado de extradición. O sea, no es algo heroico renunciar a la Secretaría del Congreso Nacional una vez que lo han descubierto en esta relación, sino que no tuvo que haber ocurrido aquí. Entonces, es importante reconocer que en este tratado, en esta estrategia que tiene Estados Unidos para combatir el narcotráfico en la región, la extradición es una herramienta importante. Yo creo que lejos de haberla terminado como se hizo, tenía que haberse establecido un debate realmente honesto para entender cuál es el trasfondo de todo eso, pero queda demostrado de que el narcotráfico filtró todos los partidos, y no solamente al Partido Nacional, sino que también filtró al Partido Libre desde sus inicios como partido en el 2013, ¿no? Y no sabemos si hay más videos, si hay más información de otras reuniones más adelante, pero al menos esto nos determina que desde su inicio, en el 2013, ya estaba una relación con el narcotráfico. Eso de que él cayó en la trampa y de que no sabía quiénes eran realmente no es verosímil y no se sostiene tampoco a la hora de explicarlo en una corte en Nueva York. Entonces, ¿tú crees que Carlos se ha adelantado o qué busca Carlos, qué busca Libre, luego de que en principio Midense Oquelí se declarara inocente y luego en las últimas semanas culpable de haber cometido los delitos que le imputa la Fiscalía estadounidense? Obviamente, Oquelimidense entró a un proceso de colaboración con las autoridades norteamericanas, ¿no? Y en ese proceso de colaboración es la declaración de culpabilidad y es la declaración de ciertos vínculos, y parte de lo que le piden también en ese proceso es el reconocimiento de con quién más ha estado colaborando. O sea, el nombre de Carlos Zelaya ha sido mencionado otras veces, fue mencionado por el Cachiro, no solamente en el juicio de Juan Orlando Hernández, sino en otro juicio también fue mencionado, principalmente por el Cachiro, que era el que se dedicaba a recopilar este tipo de información incriminatoria, como bien lo dice, en una forma de trampa para poder utilizarlo como tarjeta de cambio. Pero en el caso de Oquelimidense, para poder tener algo que a las autoridades norteamericanas interese, no solamente la estructura criminal de delincuentes a tu nivel, sino además personas que puedan estar en posiciones de poder todavía en el país, y por eso también fue toda la estrategia que se llevó para hasta procesar a Juan Orlando Hernández, ¿no? Con un procedimiento más o menos parecido, trampa con Tony Hernández en el restaurante Denis. El video de Carlos Zelaya no es muy distinto del video de Tony Hernández en ese sentido. Entonces, es importante reconocer que los narcotraficantes, en su intento, y que en muchos casos ha funcionado, de liberarse de largas condenas en Estados Unidos,
escogieron desde un principio que el recurso para poder salir era involucrar a políticos, involucrar a bancarios, involucrar a empresarios en estas operaciones, porque eso era lo que las autoridades norteamericanas le estaban pidiendo a ellos que entregaran a cambio de este proceso de colaboración. Y eso es lo que está ocurriendo también con el señor Okelly Midense. ¿Y para ti cuáles son los beneficios que logra Carlos y su partido? Es cierto que fue citado por el Ministerio Público al adelantar que cayó en una trampa y que lo filmaron los narcos, que la reunión se hizo en Río de Piedras. ¿Cuál es la estrategia de Carlos al revelar que en efecto existe este video, Oscar? No, yo creo que la estrategia más bien, no sé si hay una estrategia, más me parece que responde más a una cuestión de que ya no podía sostenerlo, o sea, le dieron la información que el video existe, que el video es disponible y que en algún momento podía hacerse público. Entonces, sostener el discurso de protección a las Fuerzas Armadas cuando por mucho tiempo iba a crear un conflicto en la medida que el video podía hacerse público y evidenciarse que era una estrategia para defender al señor Carlos Zelaya de un proceso de extradición. Entonces, esa me parece que fue la reacción, más porque fue ya descubierto y no pudo sostenerlo, que fue una intención real de dar información que sabía desde hace 11 años con quién se había reunido y no quiso admitirlo, sino hasta ahora que ha sido evidenciado. ¿Y cómo crees? Ajá. Es que el video tiene 11 años, ¿verdad? O sea, el video no apareció ayer, el video tiene 11 años. Pero el video no sería prueba para extradición, el video no serviría para extradición. Pero es mediático, pero sí es mediático. Pero sí hay otra información que sí activa el video, que es precisamente la información que está brindando o que brindó en tu acuerdo de colaboración el señor Okelly Midense, y esa es la razón de la preocupación de extradición. Me encanta cómo habla Oscar, porque Oscar habla con una certeza que casi lo convence a uno. O sea, yo lo que estoy diciendo... Sí, vos también. Casi tienes esa misma certeza. Lastimosamente no lo logras. El tema del video es que el video en este contexto es mediático. Que no saben ninguno de los dos. ¿Verdad? Exacto, una información que no... O sea, el video para mí tiene 11 años y en este contexto, yo por eso le decía a Renato, la pregunta me parece que es al revés, porque la pregunta de la acción de la presidenta haría que ese video filtrado hoy, aunque no tenga vinculación, aunque no sea causa de extradición, pueda ser utilizado por la oposición para utilizarlo mediáticamente. Ese es mi argumento. Oscar lo que dice que no, que hay una línea de investigación. Pero yo hasta ahí me quedo porque yo no creo que haya pruebas de eso, solamente es que a nuestra opinión, y ahí yo respeto que Oscar diga que él no se atreve a decir que estaba pensando Carlos Zelaya, yo le puedo adelantar lo que hablamos ayer en la Coordinación Nacional, era justamente que el video que existe en este contexto podía generar una reacción mediática. Carlos dice, ya me presenté, habló más de 4 horas con el Ministerio Público, se ha puesto a disposición, es más, hoy va a presentar su renuncia para empezar el proceso para poder ser investigado. Ese argumento de desconocer quiénes son las personas que le rodean de Carlos Zelaya no funciona, porque Carlos Muñoz estaba en la reunión y Carlos Muñoz era el suplente de Manuel Zelaya Rosales y Montalbán era el suplente de Carlos Zelaya. Cuando Carlos Zelaya es el que lo dice. Montalbán está vinculado también con la familia Montalbán, que está bien comprometido en el narcotráfico. Oscar, si quien dice, ahí que lo envuelve. Quien dice eso fue Carlos Zelaya, o sea, quien dice al salir del Ministerio Público, eso que acabas de decir, es Carlos Zelaya justamente. Entonces yo lo que le decía a Renato, un secreto puede ser utilizado para presionar y para chantajear, mientras es secreto. Una vez que eso ya está a la luz, ya está. Y a la crisis del fin de semana se generó, hoy el nombramiento de Rizzi Moncada nos genera un nuevo contexto, y ahora cuando salga el video, ya se adelantó esa posible línea de ataque que para mí tiene una connotación mediática. Para mí y para mi partido, podría o quiso haber sido utilizado para una línea de acción mediática que ahora, a mi parecer, el ejemplo de Carlos Zelaya ha desenfrenado esa línea de ataque. ¿Tienes algún elemento adicional, Oscar? No, solamente reafirmar de que la vinculación de Carlos Zelaya con el narcotráfico no viene solamente del video. Hay información mucho más anterior, ¿no? Hay información de los intereses de posicionar a Okelly como viceministro de Seguridad en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, ¿no? Hay, o sea, esos vínculos, que bien es cierto, nunca lo fue, pero esos vínculos son lo suficientemente viejos como para generar una desconfianza alrededor de la relación de Carlos Zelaya con estas personas. Yo no estoy diciendo que él es culpable, no lo estoy diciendo porque eso sería hasta que tuviera que probarse, e incluso con la forma en que se ha manejado estos juicios, yo pongo en duda también la validez de muchas pruebas que ellos se presentan, especialmente cuando surgen de trampas de narcotraficantes que están montándose para poder negociar un acuerdo con la Fiscalía para poder reducir sus penas. ¿No? Corrobora esa información de esos familiares y le dice al señor, le dice Manuel Zelaya a Midense Okelly, fíjate que no te puedo poner. Y le dice a la gente, miren, si ustedes me traen otro perfil, yo lo puedo considerar, pero ese señor no lo voy a poner. Entonces, ahí se acabó la línea de investigación que dice Oscar Estrada. Ahí terminó la línea de investigación. ¿Qué dices, Oscar? Si dice Oscar que después fue diputado en 2010, ahí ya Manuel Zelaya Rosales no era parte del Partido Liberal, porque ya le habían dado golpe de Estado y era otra gente la que estaba al frente de ese partido, y aunque él lo paró para ser viceministro de Seguridad, otros le abrieron la puerta para ser diputado. Oscar, ¿qué dices?
No, que fue, tengo entendido que fue el general Romero, creo que era, se llamaba, el que estaba de secretario en ese momento, que también vetó ese nombramiento y de alguna forma eso fue lo que obstaculizó que el que vete es el presidente. No. Es como que diga. Escuché decir que los cachiros financiaron en esa campaña libre. Y esa era la razón por la cual se estaba yendo, porque hubo un apoyo financiero para la campaña y estaban pidiendo que como pago por ese apoyo financiero se le nombrara un viceministro, sino a razón de qué se le iba a nombrar. No se le nombró. Y no, Pero, el hecho pero, concreto pero, es que no se nombró. El hecho pero concreto es que hubo no se apoyo nombró. ¿Ah? Pero hubo apoyo económico. No, ¿Por no qué hubo apoyo estaban pidiendo económico. viceministro? No es que no hubo Si no, apoyo ¿por qué económico. pedían viceministro entonces? No, ¿A cambio de qué pedían viceministro? es que no lo nombró. O sea, le llevaron No, el no lo nombre. nombró. Eso lo sabemos que no Bueno, lo nombró. Y por eso es que hubo eso víctimas. lo que Por eso sabemos son mataron los también hechos. al Lo diputado. que y por eso sabemos Que el mataron dinero ya lo habían dado. Lo que vos te El podés dinero inventar, había lo que dado. vos te podés inventar no son hechos. Lo que No, sabemos no, son los es que hechos. la Y razón los hechos es que es que no lo financió- nombró. Le llevaron pero un se nombre financió cuando el la presidente campaña Zelaya miró que electoral, tenía se familiares financió. vinculados con el narcotráfico, Mira, decidió no ya no se nombrarlo. entiende. Ese es un hecho. Ese ha sido uno de los problemas estructurales de nuestros partidos. Cuando antes los gringos no tenían ese monitoreo tan riguroso como en las últimas décadas, aquí fácilmente los narcotraficantes financiaban a los partidos políticos. Y muy pocos políticos y partidos se salvan de ese financiamiento fácil de los narcos. Entonces, tú sos del criterio que sí recibieron el pisto y que eso desencadenó un montón de muertos después. Así es. No, y por eso estaban pidiendo. Porque si no, Pero no en hubieran base a pedido qué, nada, en base a no qué, hubieran a lo que él pedido cree. No, hombre. No, en base a que No seas estaban pidiendo un irresponsable, Oscar. viceministro. Y además que Renato No, está no, explicando Renato. y vos le ¿A pegás. cambio de Fíjate que qué? es lo que ¿A te está cambio de preguntando qué? Renato, es que si vos crees que recibió ese dinero y que eso generó un montón de muertes y vos le decís que sí. No, yo creo ¿En base que a los qué? cachiros pensaron que dieron ese dinero y por eso estaban pidiendo No ese lo viceministro. nombró, el presidente Zelaya no nombró a Midenso Quilín, O sea, el no le viceministro de cumplió, Seguridad. no le cumplió, Ese es un es hecho distinto. concreto. Y puedes decir lo que quieras y le puedes dar la cosa que quieras, Pues sí. no lo nombró. Bueno, a partir de lo que ha dicho el vicecanciller Gerardo Torres, Óscar Estrada y toda la información recopilada por ustedes el fin de semana, resulta interesante escuchar el criterio de alguien que fue secretario de la Defensa, como Aristide Mejía, y alguien también que perteneció a las Fuerzas Armadas de Honduras, el coronel Isaac Santos Aguilar. Y el SAR Antidrogas también. Y el SAR Antidrogas, que conoce muy bien ese mundo de la narcoactividad en Honduras, el coronel Isaac Santos Aguilar. ¿Qué cree usted que ha pasado con Carlos Zelaya y todo esto que ha revuelto la actividad política en Honduras? Buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Renato, Gerardo, coronel Santos y allá Estrada, que ya se fue. Bueno, yo creo que lo más importante no es tanto los detalles que han estado discutiendo hace un rato sobre estas historias de narcos que conocemos miles, ¿no? Falta mucho por revelar. Hay cosas que no se saben porque, como bien dijo Estrada, si ese hecho ocurrió hace 11 años y ya prescribió, pueden haber hechos nuevos con las revelaciones de otros que están yendo. No es Midense Coelí, está también Netalí Mejía, está Freddy, que creo que no habló, pero hay otros que son de ahí de la región que pueden revelar más cosas y reavivar los procesos. Pero yo de eso no sé nada, ni él, ni Torres, ni nada de eso, es información que puede guardar tanto la DEA, la CIA, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y solo se sabe cuando ya se va a juicio, y ni siquiera todo, porque en los juicios de Estados Unidos las partes defensora y acusadora se ponen de acuerdo sobre pruebas que no van a sacar. Bueno, ¿y entonces qué es lo más relevante para Lo usted de más todo esto? relevante para mí y el tema del día de hoy en este canal es el problema de la extradición, que tiene que ver con eso, por supuesto, y ya lo voy a poner en el contexto que yo creo que ha ocurrido. Número uno, el Partido Libre, no recuerdo si votó o no a favor de la extradición, pero durante el periodo pasado, y todavía bien entrado este gobierno, dijeron que estaban a favor de la extradición, porque la extradición no tiene nada que ver con un problema de soberanía, porque nunca lo denunciaron así. Tiene que ver, en este caso, con un problema de deficiencia del sistema judicial hondureño y carcelario, en el que todos sabemos que los grandes narcos nunca son capturados, o si son capturados se evaden, o si no son tratados de manera privilegiada en las prisiones y siguen operando desde las prisiones. Entonces, la única manera para una justicia deficiente como la nuestra, en ese caso de los narcotraficantes, pues era acordar que se iba a hacer una extradición y que los narcotraficantes iban a ser juzgados en un país que tiene condiciones mejores, porque también perseguir el narcotráfico cuesta mucho dinero, en tanto que los narcotraficantes disponen de sumas inconmensurables para adquirir equipos, para evadirse, y etcétera, etcétera. Entonces, que el hecho que nosotros tengamos una extradición no tiene nada que ver con la soberanía. Si ellos mismos habían admitido eso, ellos mismos aplaudieron cuando se llevaron a Juan Orlando, cuando estas acciones estaban contra el Partido Nacional, que había instaurado un narcoestado. Ellos mismos, los de Libre, estuvieron criticando al Partido Nacional cuando el Partido Nacional modificó artículos del Código Penal para hacer impunidad sobre la corrupción, pero quitar ahorita la extradición es una impunidad aún mayor, porque es la impunidad que se le está quitando a los narcotraficantes. ¿Se imagina usted qué van a hacer los narcotraficantes en las próximas elecciones? Van a financiar descaradamente como lo hacían antes, y van a financiar a aquellos que apoyen el mantenimiento
de que la extradición sea eliminada de forma permanente de la legislación hondureña. Ese es un punto. El otro punto es, yo creo que el Libre ha tenido una falta de cálculo, el gobierno. Primero, porque aduciendo 3 argumentos falsos con respecto a la extradición. Uno, que lo dijo la Presidenta, lo dijo el Canciller y lo dijo la candidata Rixi Moncada. Uno, dijeron, este es un problema de soberanía por culpa de la injerencia de Estados Unidos, porque la embajadora se había referido a la visita del ministro y del jefe de Estado Mayor Conjunto a Venezuela. Se lo voy a decir textualmente lo que dijeron los 3, porque aquí lo dijo el canciller. Primero, que se rompió con ese tratado porque temían que los estadounidenses lo utilizaran como una herramienta política en contra de algunos líderes de Libre, inclusive de las Fuerzas Armadas. Lo dijo el canciller. Y segundo, aunado con las declaraciones de la embajadora Dogu, que estas estaban provocando un cuartelazo, un barracazo, así textualmente. Exactamente. Entonces, la extradición es una herramienta que es de interés, cierto, de Estados Unidos por el problema que ellos tienen de consumo de drogas, pero también es un interés nuestro, es que no es solo un interés de ellos. Usted hace una represalia contra otro país cuando es algo que afecta a ese país más que todo, pero ¿cómo va a ser una represalia afectándose usted mismo? Es como que digamos ahora, mire, a raíz de que Estados Unidos nos ha hecho esto, vamos a eliminar toda la llegada de transferencias de las remesas de Honduras. ¿Quién se afecta en eso? El pueblo hondureño. ¿Quién se afecta quitando la extradición? El pueblo hondureño. Porque aquí, acuérdense cómo los narcotraficantes dominaban los departamentos y descaradamente andaban matando a gente de todos los niveles, en motos y en todos lados, y eso se ha frenado. Mataron a Aristide González, mataron al del ADC, ¿cómo se llama? Alfredo Landaverde, y aquí era un descaro, los jefes policiales pertenecían utilizando a él. institucionalidad. Acuérdense cómo estábamos. Allá en los pueblos, las muchachas más bonitas se las llevaban a la fuerza, las violaban y después las mataban, hasta cementerios tenían ahí. Todo eso fue revelado, no lo estoy diciendo yo ahora como algo novedoso, es que la gente olvida, fue revelado en los juicios de Nueva York, cuando los cachiros y todo esto confesaron los crímenes que habían cometido. Entonces, si nosotros vemos bien, la extradición es de beneficio para el pueblo hondureño. Y luego hay otro error, la soberanía es del pueblo, no es del presidente. El presidente es el representante de nosotros, el pueblo soberano que le dio el poder para representarnos, pero no le hemos dado un poder para que haga todo lo que se le antoje. No le hemos dado un poder para que, por ejemplo, venda el territorio o haga cosas que no son del interés nacional. Entonces yo ahí veo un argumento débil, y lo digo con todo respeto porque usted sabe, yo tengo aprecio a varias de las personas, no lo digo como hondureño y porque estamos hablando de asunto político y de asunto de Estado. Ese es otro punto. El tercer punto que tiene que ver con esto, creo que ellos han subestimado el poder de una potencia como Estados Unidos, porque ellos tienen en sus estatutos de Libre una cláusula que dice ahí que ellos son un partido antiimperialista, pero se refieren a Estados Unidos, por supuesto, a quien le guardan gran aversión, porque siempre están contra Estados Unidos. No se refieren nunca al imperialismo ruso, que está en plena expansión, a la fuerza, avasallando a otro país como Ucrania, al cual apoyan más bien, apoyan a Rusia. Allá reconocieron a Putin y son prorrusos y todo, aunque los rusos ya no son de izquierda, los rusos ahora son de derecha, pero ellos apoyan a Rusia, él mismo apoya a Rusia. Entonces, bueno, cuando nosotros analizamos ese principio antiimperialista, que es antiamericano en realidad, no es antiimperialista porque ya dije que no están contra todos los imperios, están solo contra Estados Unidos. Eso los hace acercarse a los países que son enemigos de Estados Unidos, como Cuba, como Venezuela, como Irán, como me imagino que hasta Corea del Norte, etc. Entonces, eso significa que ellos, en su afán de estar contra Estados Unidos, creen que van a castigar a Estados Unidos con quitarle la extradición. Pero a los 4 días que habían quitado la extradición, algo pasó que no sabemos. Hubo una reunión en la embajada, usted se acuerda que salió en los periódicos, ¿quién sabe de lo que pasó ahí? Yo más o menos tengo una idea, pero ahí pasó algo. A los 3, 4 días está esta revelación, que es una cosa vieja de hace 11 años, y está también el fiscal general que dijo, vamos a interpelar y a llamar a todos los que han sido llamados a un juicio. Y eso... Pero eso lo dijo antes de esta reunión, hace 4 días. Eso lo dijo antes de la reunión, bueno. Pero se puso en efecto ahorita con la comparecencia de Carlos Zelaya. Entonces vemos que simplemente en una semana en que ocurrió esa extradición, la situación política se ha dado vuelta y ha puesto a Libre contra las cuerdas, porque ha hecho la caída del secretario del Congreso, que era quien realmente mandaba en el Congreso. Esto es como que es más fuerte que la caída de Redondo, porque el verdadero jefe era él. Ha hecho la caída del secretario de Defensa, que yo creo que ambos hicieron lo correcto, en eso sí lo reconozco, que fueron decentes en eso, no como los cachurecos que se mantenían en los puestos. Ellos dijeron, estamos libres, listos para que nos juzguen, está bien. Y luego ha provocado que la candidata Rixi Moncada se tuviera que volver a ser funcionaria.
en un paso dudoso para el país. Vamos a hablar de Primero, eso. sí, solo quiero esbozarlo. Primero porque hay incompatibilidad, pero si usted ve la secuencia de los hechos a raíz de que ellos hicieron la extradición, anularon la extradición, la cual juraron mantener, porque dos cosas le juraron a Estados Unidos y las dos cosas las violaron cuando estaban en la campaña. Una, que ellos mantendrían, que era interés de Estados Unidos, las relaciones con Taiwán. No es cierto, están en campaña. Y en campaña de segundo, gobierno. la otra cosa, que mantendrían la extradición. Esas dos cosas las prometieron y las dos cosas las violaron. ¿Puedo? Sí, y luego interviene Isaac Sí. Santos. Bueno, primero yo creo que hay que desmentir varias de las cosas que dijo aquí el amigo Aristides Mejía. Uno es que nosotros tenemos una excelente relación con los Estados Unidos, usted lo puede ver indicador por indicador. Lo que no permitimos y no soportamos son las declaraciones injerencistas que tiene la embajadora Dogu, como la que tuvo de decir que el jefe del Estado Mayor Conjunto y ministro de Defensa se habían ido a reunir con narcos. No podemos olvidar ese hecho. Tampoco podemos olvidar el país en el que estamos. Y pareciera que muchas de las cosas que dice don Aristides Mejía parece que son como amenazas. Aquí en frente a frente hay gente que le encanta venir a amenazar. Y amenaza siempre con lo mismo. En buena onda o en no buena onda, hablan de posibles golpes de Estado, de desestabilización, No, que los van a quitar los gringos, que les van a dar golpes, que van a hacer esto. Aquí mismo en este programa, para dar seguimiento a lo que ya dijo el señor canciller y lo que dijo la presidenta, aquí sí hay razones por las cuales preocuparse de posibles amenazas golpistas, no es una cosa lejana. Y aquí el señor que está aquí, yo creo que debería de más bien hacer testigo, debería de atestiguar. Aristides Mejía era ministro de Defensa cuando dieron el golpe de Estado. No era. No, señor. No. Usted Era también Mundo es defensa. Orellana, está Bueno, mal informado. usted se fue Era una Mundo semana, Orellana. vamos a ver, Hacía vamos a ver, 6 bueno, meses no era. vayamos a ver. Usted se fue una semana antes del golpe de Estado No, de no, este país, no, ¿verdad? no. Usted era ministro de Defensa. No era ministro de Usted- Defensa. Yo fui usted- ministro de Defensa hasta enero Bueno, de bueno, 2009. hasta enero. Y hasta enero usted. Y después era Edmundo y hasta Orellana. enero usted alguna vez vio alguna posible amenaza de un golpe Era muy de Estado. pronto, no había Lo nada. informó usted al Faltaban presidente 6 meses. Zelaya. Entonces, Un golpe usted se como organiza ministro de de última Defensa, hora, hombre. usted como ministro de Defensa debería venir aquí a darnos los aportes que usted recopiló como ministro de Defensa. ¿Sabe lo Puedo importante darlos, que es con eso? todo gusto. Óigame, Siempre los he dado. óigame, ¿no le parece peligroso que la embajadora de los Estados Unidos se atreva a decir que el ministro de Defensa es como que usted lo hubieran acusado en su momento de haberse ido a reunir con narcotraficantes porque se fue a reunir con un ministro de otro país que es igual al suyo? Y además acusó al jefe del Estado Mayor Conjunto. Entonces, cuando se señala lo peligroso de poder utilizar la extradición para meter presión, se está refiriendo a esas declaraciones, se está refiriendo a ese caso. Ya lo dijo muy bien Óscar Estrada. Ese video de Carlos Zelaya no es razón de extradición, no lo vincula a una línea de investigación real, ya prescribió. Ese video lo tiene la DEA hace 11 años. Pero en este contexto, porque la desestabilización también viene de la parte mediática, hay que recordar el 2009, si lo que tenemos edad de recordar, hay que recordar toda la mediática alrededor del gobierno del presidente Zelaya antes de darle golpe de Estado. A este programa llamó la semana pasada un señor en retiro, hablando otra vez de golpe de Estado. Así que no somos nosotros los que andamos con un rollo atrapados en la cabeza. El golpismo está presente aquí en Honduras. Y el señor Aristides Mejía, que fue parte de la resistencia en su primer momento, que se decía que estaba en contra del golpe de Estado. Entonces, bueno, entonces es de esos liberales, es de esos liberales que no aplaudieron el golpe de Estado, y muy bien. Pero su experiencia como exministro de Defensa en un país que recibió un golpe de Estado, el gobierno en el que usted fue ministro de Defensa, aunque en el momento no lo haya sido, en el momento exacto del golpe, pero usted fue ministro de Defensa de un gobierno que recibió un golpe de Estado, nos podría contar a nosotros cómo son las presiones. ¿Tuvo que ver Estados Unidos en el golpe de Estado de 2009? Claro que tuvo que ver. ¿Tuvieron participación las Fuerzas Armadas de Honduras? Claro que tuvieron que ver. Entonces nosotros no tenemos un sentimiento antiamericano. Nosotros tenemos una excelente relación con el gobierno de los Estados Unidos, nosotros tenemos una excelente relación con el pueblo de los Estados Unidos, pero nosotros no podemos ser ingenuos y taparnos los ojos y no aprender de las cosas que ya aprendimos. Mire, el nombramiento de Rizzi Moncada justamente es para generar estabilidad, que lo que querían quitarle con el señalamiento anterior fue quitarle estabilidad. Entonces, primero, por favor, no venga a decir cosas que no son ciertas. Segundo, no venga a amenazar. Ya dejen de decir que nos van a dar golpe de Estado, por favor. Dice, se meten con los Estados Unidos, no miren al poder de los Estados Unidos. Parece, es una amenaza medio escondida, pero una amenaza. Y tercero, si vamos a hablar de familia, ¿verdad? Es cierto que don Aristides Mejía es exministro de Defensa, pero también es cuñado de Jorge Cálix. Entonces también hay un interés de un desgaste en libertad de refundación y de querer comparar con el Partido Nacional. Entonces no nos hagamos, como decía Chespirito, no nos hagamos tarugos, que aquí todo el mundo tiene intereses. Entonces no podemos señalar que la presidenta hace esto y lo otro y ocultar los lazos familiares que sí generan intereses políticos en este debate y en otros. La pregunta tiene varias connotaciones. Primero nos consultamos nosotros por qué el nombramiento de la abogada Rizzi Moncada en la Secretaría de Defensa, siendo una precandidata a la presidencia de la República por parte del Partido Libertad y Refundación. ¿va? Tenemos imágenes en directo a propósito de Rix y de todo el panorama que está sucediendo allí en el Estado Mayor Conjunto para que la complementemos con el coronel. Este nombramiento, pues creo que está dentro del marco de la ley, pero tiene sus connotaciones que tiene connotaciones éticas y de otra índole. ¿Por qué? Porque este nombramiento, siendo una política ya de alta actividad, irse a hacerse cargo de una institución apolítica genera complicaciones. Claro, el hecho que sea una institución apolítica
y que tenga un alto espíritu institucional, eso pues de alguna manera podría ser como un antídoto a la politización que pueda haber. Y nos preguntamos por qué en un plazo de, digamos, 8 o 9 meses, ¿por qué nombrar a la abogada Rixi Moncada y no a una persona técnica en temas de defensa? ¿Ah? Isaac Santos Aguilar. Breves las respuestas. La decisión de la gobernante de denunciar el tratado obedece a qué, según usted, así, rápido. Para mí obedece básicamente a una crisis interna que está previéndose y que viene ya con situaciones desde el mes de julio o agosto de advertencia, está pasando algo. Si usted, y entonces esa es una reacción. El público, no tiene nada que ver lo que dijo la embajadora con la extradición. Explíqueselo mejor al público. Explíqueselo mejor al público. La decisión de denunciar el tratado de extradición en este momento obedece, dice usted, a una crisis. ¿De qué me está hablando? Le estoy hablando definitivamente que, como no veo relación entre las declaraciones de la embajadora y pedir la extradición, hay algo atrás de eso que se está viniendo y que será debilidad del partido de gobierno, será que no levanta cabeza, será que está perdiendo definitivamente la posibilidad, y eso trae reacciones no pensadas. Esas son reacciones que no fueron bien analizadas. No acabo de entender. ¿Y de qué cosa me está hablando? Le estoy hablando de por qué suspender la extradición y por qué eso viene de qué viene. Bueno, porque la embajadora dijo que visitaron, que eso no es delito. Que Entonces, visitó ¿usted por qué cree que la están denunciando o rompieron la extradición con Estados Unidos entonces? No le podría decir, bueno, pero okay. hay algo atrás. ¿Y ese algo atrás qué es? ¿Sospecha o no? No, algo está sucediendo. Bueno. ¿Y usted qué piensa, Aristides? Bueno, yo puedo decir que la extradición fue eliminada no por las causas que ellos dicen. Eso sí está claro. La extradición era una cuestión de beneficio y de utilidad para Honduras, y vamos a saber con el tiempo, como ya se está revelando un poco, cuál fue la verdadera razón. Eso todavía no lo sabemos, pero vamos a ir viendo con los acontecimientos que se van a ir revelando, porque hay cosas que no se saben, porque están en el manejo de la Fiscalía de Estados Unidos, o están en el manejo de la Justicia de Honduras, o están en cualquier otra cosa que no se ha revelado. Es muy pronto, ¿me entiendes? Eso ocurrió hace menos de una semana. Pero lo que sí se ve a las claras es que las razones que ellos esgrimieron y aducieron no son las verdaderas. Y el otro tema es lo que afirmó ayer el coordinador de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Nelson Mairena. Dice que la Corte Suprema de Justicia va a profundizar y estudiar aún más los alcances que tiene el Tratado de Montevideo de 1980 a los que están suscritos Honduras y Estados Unidos. ¿Qué nos ha dicho? Que según ese tratado pueden seguir las extradiciones en el país, no obstante la denuncia que ha hecho de 1912 la Presidenta de la República. Este es otro tema que... Sí, bueno, el Tratado de 1912, como ya lo dijimos, tiene una vigencia de 6 meses. Hay que ver cuál será el análisis de la Corte. Sin embargo, lo que sí hay que decir es que este es un gobierno que permanentemente está bajo amenaza por esos sectores golpistas que dieron un golpe hace 15 años y que todavía están vigentes. Sin embargo, a nuestro parecer, la Presidenta Xiomara Castro ha logrado de manera muy hábil superar esta crisis. Está fuerte la Presidenta. Ahora tenemos a una contundente ministra de Defensa. Ayer el Partido Libre también se pronunció en respaldo a la Presidenta, y este 15 de septiembre falta el actor más importante, que es el pueblo, que saldrá masivamente a respaldar a su gobierno. Okay. Así que nos vemos en las calles el 15 a las 6 de la mañana. Libre sale como partido, como gobierno, después de esto que ha acontecido el fin de semana, más fuerte, como lo dice el vicecanciller, o creen ustedes que debilitado? La respuesta es suya. Para mí Libre está debilitado, y esa es una manifestación de la debilidad y de la caída que está teniendo Libre. Y eso, de alguna manera, están adoptando decisiones, creo que bien apresuradas. Y eso, problema. Aristides. Obviamente sale debilitado, se le ha derrumbado todo el esquema es incoherente, el nuevo, y creo que eso hace que el partido no haya cumplido con ninguna de las promesas, porque si ustedes ven, aquellos hicieron una impunidad con relación a la corrupción, estos hacen una impunidad mayor con respecto al narcotráfico, lo cual es grave. Entonces, pienso que eso le da fuerza a la oposición para poder ganar las próximas elecciones el otro año. Es una de las cosas que va a pesar el próximo año. Y lo otro es que el país sigue con un problema serio estructural: el financiamiento electoral. No tenemos institucionalidad fuerte para evitar que dinero sucio financie las campañas. Ahorita es un permiso para que los narcos financien a todos los partidos. Nosotros no agarramos dinero de narcos. No sé si otros partidos van a querer agarrar, pero no. Y algo bien interesante, estamos viendo una reacción, lo que sucedió con Orlando fue una reacción al involucramiento de políticos con los narcos de Occidente. Ahora, estamos viendo lo que pasó en Oriente. Olancho, Colón
gracias a Dios, donde ya se menciona reuniones con narcotraficantes, alcaldes metidas en esto, en esta cosa. O sea, esto sigue siendo Honduras víctima de la acción de los narcotraficantes y de que los políticos fueron cooptados, o los políticos buscando financiamiento. Y estas son palabras mías, como colofón a esto. Y todavía sin institucionalidad en materia de seguridad que nos dé la certidumbre que podrían hacerle frente a ese monstruo de 1000 cabezas que es la narcoactividad.